Ya. Buenas tardes. De nuevo, un gusto tenerlos acá, a todos y a todas. Eh, Hoy nos acompaña Joana Andrea Mujica. Ella eh, ha sido una persona que nos ha acompañado en muchas actividades. Eh, es eh, magíster en psicoanálisis, eh, subjetividad y cultura de la Universidad Nacional. Y ha trabajado fundamentalmente como profesora universitaria. En muchos momentos ha estado como profesora acompañándonos en la escuela. En este momento es docente nacional de la escuela, en maestra. Entonces, bueno, ella nos presentará hoy una reflexión que ella ha titulado "Detrás del idioma del virus está el cuerpo, lo que insiste en el corazón de la pandemia". Entonces, Andrea, nos alegra mucho tenerte acá y bueno, te damos la palabra. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo voy a compartir la pantalla para que pues, vayamos siguiendo todos el texto. Y quisiera empezar con trayendo un poema de una autora colombiana que se llama Andrea Cote y que se titula En la guerra de Clorox. Dice así: creo que hay dos mundos. En uno de ellos yo lo limpio todo el tiempo. En ese mundo tengo las laboriosas rutinas. Yo no veo el ay, me escuchan bien, se escucha bien, porque es que yo no veo el chat y entonces me preocupa porque a veces. Te estamos escuchando muy bien, Andrea. Gracias. Ok, entonces voy a retomar eso. Creo que hay dos mundos. En uno de ellos yo lo limpio todo el tiempo. En ese mundo tengo laboriosas rutinas para purgar el día y sus objetos. Hablo del polvo, en parte, la capa que todo lo desborda, pero voy más allá del polvo. Me arrodillo ante las cosas, sea carne, madera, metal o plástico, todo lo recorro, lo exprimo, lo enjabono, lo deshago, descubro porosidades hasta en lo más llano y las extraigo. En esto, siento como los músculos de mi cuerpo se tensionan cuando bajo hasta una superficie y raspo. Mis extremidades se llenan de un líquido negro imaginario que lleva el nombre de un cierto placer que desconozco. Yo tengo el control. Esa sensación entre dedos y muslos es mi gran posesión inesperada. Cada vez que, con mi esponja milenaria, como un gigante enfurecido, raspo hasta el último resquicio de todo, y lo aliviano, lo desgajo y lo azoto hasta arrancarle el borde puro. Hurgo una a una entre las cosas y les saco la muerte que cargan. Pero en las noches viajo a otro mundo, con las manos exhaustas, descamando por debajo de las uñas mi piel desprovista de toda superficie. Las manos sin animal, sin el brillo de lo vivo, sin la costra de lo muerto. En mi sueño intoxicado por vapores desinfectantes, en la ruta corrosiva de lo limpio, sueño con las tardes inmundas en que yo era libre. El tedio, la caída ociosa de una gota sucia, cuando nadábamos la poseta antihigiénica del otro, y nosotros, los inmundos, comiéndonos las uñas en público, tan solo por creerlos, fuimos invencibles. Empiezo ahora el texto. Después del día de cientos de la era post-tapabocas, parece imposible decir algo nuevo sobre la compleja urdimbre de fenómenos subjetivos y objetivos que se ha tejido en torno al contagioso virus nacido en Wuhan. Y es que el virus ha dejado de ser un hecho puramente biológico para comportarse como un hecho de lenguaje que tiene efectos en los cuerpos, en las ciudades, en los gobiernos, en la economía. Hablamos de nueva normalidad sin advertir suficientemente el proceso de construcción de los artefactos discursivos y simbólicos que la hacen posible, asumiendo que su despliegue es homogéneo, estándar y automático, un guión ya dado por la dictadura material de la evidencia médica.
el alto nivel de contagio y las cifras crecientes de mortalidad han dado una nueva forma al significante convocado usualmente para justificar la emergencia de toda una serie de condiciones asociadas a la consolidación o derrumbe de las estructuras de poder, a saber, la amenaza. El rumor de la amenaza del coronavirus se expandió desde China y hoy por hoy nos tiene hablando en un idioma que hace rato agotó las imágenes de otras épocas para intentar representar las implicaciones de una pandemia. Esa lengua es una mixtura que, como todo lenguaje, es creación y simulacro que problematiza permanentemente la función de la verdad. No es azaroso que una de las cuestiones que más estén entredicho en estos tiempos sea la veracidad de la información y la autenticidad de quienes la enuncian y la difunden. Fe ciega o descreimiento absoluto, o las dos, como aquellos que, burlándose de la angustia generalizada por el virus, tomaron al pie de la letra las palabras de su presidente y se intoxicaron con desinfectante. La amenaza del virus contrajo el consumo y con ello la economía. Los gobiernos tuvieron que recordar a las malas el sentido de la política como ejercicio de toma de decisiones en función del bien común y se plantearon falsos dilemas, como el de la economía o la vida, al verse súbitamente fracturadas todas las esferas articuladas al desarrollo social. Y es que como en función del capitalismo todas las actividades humanas están pensadas en términos de plusvalía, de entrada, resultaba casi imposible mantener una presencialidad ya cimentada en el exceso y la masividad. Esto fue advertido rápidamente por filósofos intelectuales que vieron en la coyuntura del virus una oportunidad para cuestionar una forma de discurso y producción a todas luces mezquina y precarizante. Pronto asistimos a la confirmación de su permanencia, la del capitalismo, que ha prevalecido a todas las catástrofes y parece seguirlo haciendo, esta vez bajo el signo de la reinvención. Porque el capitalismo también obedece a las leyes del lenguaje y ante nuevos obstáculos hace gala de su dinamismo y performatividad. Hágase la invención, dijeron sus representantes, y todo empezó a reinventarse. Abordar la fuerza del capitalismo en términos de la producción de goce es clave para entender por qué hasta las ideas más loables terminan entregándose a la tentación del capital. Porque como ya lo dijo Freud en El malestar en la cultura, no renunciamos a un placer ya conocido, simplemente lo sustituimos por otro. Consumimos más de lo que necesitamos e incluso más de lo que nuestro deseo puede alcanzar a soñar. El confinamiento, el control y el distanciamiento social articulan la respuesta global frente a lo real del virus, enunciado como una amenaza. En principio, esta cadena hizo más tangible el velo del consumo y develó la miseria en la que se sostiene. El virus no elige, pero es sensible a las condiciones de confort y bienestar de las personas susceptibles de alojarlo y alimentarlo. Los pobres no solo han puesto el grueso de los muertos, sino que han sufrido con más rigor las limitaciones económicas y sociales, y han sido señalados además con el estigma de no asumir suficientemente los cuidados y las recomendaciones indicadas para protegerse. Son las clases habladas por el idioma del virus, cuya enunciación es monopolizada por los otros con mayúscula, que sí conocen las reglas, se han hecho expertos en su uso y autorizan sus propias infracciones sin problema. El idioma del virus ha creado nuevas fronteras y ha reforzado unas antiguas, definiendo cuerpos sociales que solo se ven en la web y encerrando en una bolsa negra todo aquello que no puede ser reproducido o capturado en una pantalla. En el idioma del virus se articularon nuestras preguntas en torno a la muerte y las aspiraciones a la inmortalidad. La posibilidad real de morir de una gripe que puede ser contagiada por cualquiera fue la premisa que formulamos en este virus, con el que nos preguntamos qué pasaría si muriéramos mañana, qué sentido tiene la vida si no es plausible llenar la libreta de planes, cuál es la importancia de las cosas que hacemos o tenemos cuando estamos de frente a la muerte. ¿Qué pasa con la vida cuando morimos? ¿Qué hay más allá, en el Valle de la Muerte? Entre el temor de contagiar a nuestros seres queridos, la conmoción suscitada por las cifras de muertos, los testimonios y las imágenes de los entierros, se fueron tejiendo nuevas formas retóricas que en muchos momentos
parecieron borrar las otras muertes y pusieron en suspenso la percepción del resto de los males que azotan este mundo. En contraste, la vuelta a la naturaleza, los retratos de animales tomando el control de un planeta reverdecido, se convirtió en un remanso, un espacio de esperanza al cual conectarse para compartir simbólicamente algo de esa inmortalidad. La nostalgia y la belleza adormecieron la angustia, y en el idioma del virus se compusieron elegías variopintas que desactivaron el poder subversivo desatado por la constatación de los alcances de la pandemia. Seguimos siendo los mismos, acaso peores. Con esta versión de lo humano escrita en el idioma del virus, fue necesario poblar la interioridad vaciada por la publicidad y el pragmatismo que martillaron hasta el cansancio la conquista del exterior y el valor estético de la experiencia como clave de la felicidad. Nuevas formas de consumo fueron legitimadas. En esta lengua, la salud mental, el sueño y la gestión de las emociones se convirtieron en significantes privilegiados en una narrativa condescendiente y desprovista de condiciones suficientes para materializarse en mejoras decisivas. Control, automotivación, eficiencia, organización, aprendizaje, emprendimiento, solidaridad se hicieron parte del discurso dominante y causaron una nueva interioridad. Florecieron los intereses artísticos, la cocina, la escritura, la lectura de poemas en voz alta, los conciertos con instrumentos en recuadro, la pintura. Bajo el supuesto de que la creatividad y el arte transmutan mágicamente el interior caótico y aterrado en un espacio iluminado, regulado y saludable, muchos se volcaron a estas alternativas ávidos de encontrar un objeto o una excusa con la cual hacerse representar en la pantalla. La interioridad de la pandemia volvió a ser la del espectáculo vía la cámara de Zoom, Meet y las tantas redes sociales. Este exceso de intimidad y la necesidad imperiosa de decir algo, de tener algo que decir, también saturó la agenda. Se multiplicaron los lives, las videollamadas, los encuentros con los viejos amigos. En el nuevo idioma del virus, amigo es equivalente a espectador o seguidor, porque comentar, dar un like o conectarse, aunque sea con el micrófono silenciado o la cámara apagada, se convirtió de golpe en la única manera de testimoniar y hacer visible el vínculo. De diversas formas, el idioma del virus forjó la manera en que los cuerpos empezaron a presentarse. Primero con tapabocas quirúrgicos ordenados en filas con 1.5 metros de distancia entre cada uno, luego con mascarillas y vestimentas personalizadas y finalmente como collage, blusas elegantes combinadas con pantalones de pijama y chancletas, tinturas sin retoque, uñas sin manicura, pieles pálidas y sin maquillaje. El temor a tener el virus, los cambios de rutina por el confinamiento y la negación de la fragilidad del cuerpo humano completaron esta nueva fenomenología corporal con diversas formas de hipocondría coronavírica, sedentarización, abulia, desidia y el cuestionamiento cínico de la real mortalidad de la COVID-19. ¿Cómo saber si se tiene el virus? ¿Cómo diferenciar entre síntomas leves y una rinitis? ¿Cómo sostener el dinamismo cuando se está encerrado en casa tanto tiempo? ¿Qué hacer con el deseo sexual? ¿Cómo verificar que todo lo que está pasando es real? Pasado el tiempo y sin certeza de cuánto tardará en difundirse una vacuna eficaz para conjurar la amenaza del COVID, como ocurriera con el latín, ya se ha degradado en otras tantas versiones y segundas o terceras oleadas de contagio, que resulta difícil reconocer su carácter de coyuntura. Lejos está el misticismo de los momentos más duros de la crisis en España y en Italia, y poco nos sorprenden los muertos diarios o el aumento de los contagiados. Todo parece escrito en esta nueva lengua. Empero, la impudicia de esta normalidad no ha logrado erradicar absolutamente las huellas del pasado. Como la ciencia no puede eliminar la potencia de las religiones y los mitos en el sujeto moderno o el desarrollo lingüístico en el niño pequeño, no prescinde de la fuerza emotiva del grito o del llanto en la comunicación humana.
Las formas de representación, simbolización y enunciación del cuerpo en clave del virus y sus efectos sociales no han terminado de capturar lo esencial de la vivencia corporal. En el corazón de la pandemia, el cuerpo reacciona, insiste como real que agujerea la construcción simbólica y narrativa armada en función del virus y nos advierte, como lo ha hecho siempre, que no, que esto no es normal. Y es que no se trata simplemente de adaptarse y desconocer las condiciones de sufrimiento que todo esto ha traído, no tanto para la sociedad o para la especie, ni para la masa. Uno por uno, cada uno valioso por sí mismo, estorba con la insistencia de su cuerpo la aplanadora en que se convirtió esta lengua del virus, poniendo de presente en su síntoma la verdad que no se cuenta en las redes ni en los análisis sociológicos de lo que nos está pasando. Una mujer que se ahoga en chocolates cuando la pantalla del computador y el celular se apagan y el desespero de ser mamá de tiempo completo no la dejan respirar. Un joven agota a escondidas los medicamentos para evitar que su familia lo acuse de ser sospechoso de COVID y sea estigmatizado de por vida. Otro no deja de pensar en masturbarse, pero el temor a la mirada de su madre no lo deja terminar. Un hombre no logra concentrarse en su trabajo, no soporta la piquiña ni la facilidad con la que se queda mirando al vacío como hipnotizado. Para otros es la migraña, los terribles dolores de espalda o de piernas, el miedo a despertar, la incertidumbre resignada de otro día sin encontrar trabajo, la desazón generalizada, la soledad. Incluso la respuesta del cuerpo al contraer el virus y luego al ganar la batalla contra él testimonian la singularidad de las marcas en el cuerpo que señalan el límite de esta maquinaria que nos hemos inventado y con la cual pretendemos llenar de sentido esto terrible que estamos viviendo. Empecé este escrito señalando al virus como un hecho de lenguaje y llamando la atención sobre su funcionamiento, nada distinto al de cualquier producto simbólico. Entenderlo así no solo permite advertir el alcance del artificio construido como respuesta al virus, en términos de las profundas transformaciones que introducen la concepción de lo humano, la realidad, los vínculos y el cuerpo. Precisamente, trascender la noción del cuerpo en tanto representación nos confronta con lo que insiste en el corazón de las tinieblas, el sufrimiento y el sinsentido desde los cuales resuena la verdad de la experiencia de cada uno y los efectos en la subjetividad con los cuales tendrá que elaborar un saber hacer más allá de este discurso nuevo, que por momentos se pone en evidencia como simulacro. Andrea, muchas gracias. Andrea nos trae nos presenta un escrito que reconozco yo como que penetra como bien lo dice el título, en el corazón de lo que de esos efectos de la pandemia en cada sujeto, en cada uno, no solamente pues en relación con el cuerpo, sino también el vínculo entre todos. Bueno, entonces abrimos, le damos la palabra a todos los asistentes para que nos puedan compartir. Andrea, muchas gracias por tu texto. Me parece que además de ser muy actual, nos vemos en diferentes momentos del texto totalmente reflejados, cada uno. Y me llama la atención esa palabra que utilizas al final de artificio, ¿sí? Inicialmente dices que un hecho biológico se convierte en un hecho de lenguaje. Y esa palabra de artificio me hacía pensar si acaso pues, muchas cosas de la cultura no son un artificio, o sea, de que está el lenguaje presente. Sin embargo, quisiera, si puedes, hablar más sobre el artificio del lenguaje y particularmente el artificio en este hecho de la pandemia. Gracias, Miriam, por tus palabras y por la pregunta. Pues yo he pensado, o lo que plantea en este texto, como le decía también en algún momento a Carmen Lucía, recoge muchos de los efectos de este mismo espacio, ¿no? Que hemos conversado sobre el virus y el asunto de que es un producto claro, tiene una dimensión real el virus, por supuesto, o sea, el referir
como lo construido alrededor del virus y sus efectos como un artificio no supone restarle no supone restarle real, digamos, a la cuestión, pero sí hacer énfasis en cómo esa construcción simbólico-imaginaria alrededor del virus cada vez se va desconectando más de eso real, ¿sí? Y entonces pareciera acentuar esa dimensión de simulacro. ¿Sí? Y creo que en parte eso pues, o lo tomo así, lo pongo también a discusión, en parte esa sensación de esto de verdad está pasando de realidad, tal vez nos testimonie un poco esa desconexión y, y haga de todo este despliegue alrededor del virus algo más artificioso de lo que suele ser artificiosa la cultura, ¿sí? De lo que pues también de todas las, o sea, como ir un poco más allá que todas las ficciones que constituyen la cultura también, ¿sí? Entonces alguna amiga le comentaba yo que en Facebook cada cierto tiempo alguien aparece preguntando si de verdad alguien conoce a una víctima de alguien que se haya muerto de COVID. ¿Sí? O sea, como buscando en esa corroboración del otro, no sé si la confirmación de que esto es así de terrible o la confirmación de no, esto es un cuento. ¿Sí? Pero veo en ese hecho algo que resuena en esta pregunta por lo artificioso construido alrededor del virus. Yo quisiera tomar la palabra un poco. Buenas tardes a todos, el espacio. Gracias, Andrea, por tu texto. Y me sorprendió, aunque fue un poco breve, el asunto que mencionas respecto a que nos volcamos para ser vistos, ¿no? Me hiciste pensar un poco en toda la serie de transmisiones que yo vi de contactos efectivamente por redes sociales, ofreciendo cursos de cocina, o vamos a cocinar algo y vamos a hacer un postrecito. Sí, incluso verlo volcado en los memes de mes a mes, ¿no? Primero hacen una transmisión de sus sentimientos, luego el pay de limón, luego pizza hecha con masa madre, sí, como mostrando cada vez procesos más complejos respecto a la cocina, tomando uno de esos elementos. Y me hacía pensar un poco también viendo la realidad de mi familia o de mis familias en casa, ¿sí? De distintas, el asunto de la ocupación del tiempo, ¿no? Como pre-COVID el mandato y el empuje a producir y hacer y más trabajo, bueno, mejor pago no creo ni mucho dinero, pero sí más trabajo y más trabajo y más trabajo. Y en el momento en que todo el mundo queda volcado al encierro, la desesperación frenética de hacer y hacer y tengo que hacer y qué voy a hacer y hacer y verlos hacer extremo aseo de los rincones más inhóspitos, hacer unas cosas extravagantes en la cocina y me hacía pensar mucho en eso, como el COVID también puso al descubierto, aunque no sé si tal vez muchas personas lo pesquisaron, ¿no? Ese mandato a hacer, tienes que hacer, pero un mandato sin una razón clara, ¿no? A hacer, ir a trabajar, ir a hacer, y al no tener eso, vuelvo, insisto, sorprendentemente vi cómo todas las ollas de mi casa brillaban, uno era un espejo, ¿sí? Y cómo, bueno, sí, por poner una viñeta un poco exagerada, pero así fue, sí, como la desesperación, ¿no? Como el pasar a hacer algo, y como hay gente todavía encerrada en eso, ¿no? Como tenemos ese efecto de que aún sigue presionando, aumentando también con la gente afuera, ¿no? Entonces, si hay gente afuera, pero yo estoy encerrado y esto cuándo va a acabar, y entonces es una normalidad a medias. Ya, quería rescatar un poco eso, mencionarlo, que me evoca tu texto. Gracias. Gracias, Andrés, por tus palabras y tu intervención. Yo creo que, bueno, parte también de lo que está
pulsando en el texto es la pregunta por la relación de los sujetos en esta época con el tiempo, o sea, porque en efecto hay una cuestión muy particular en el hecho de que esto inicialmente se anuncie como una coyuntura y ahora, pero es una coyuntura que no se cierra, ¿sí? Como que está abierta, ¿no? Entonces esto, yo lo planteaba en algún otro momento en este mismo espacio, ese trastocamiento con la noción de futuro que para muchos sostiene mucho del presente y de las afugias y de las ilusiones del presente. Entonces creo que por ahí hay unos efectos en la subjetividad que son pues importantes de leer y elaborar también, ¿no? Porque claro, hay algo del orden de un desajuste del deseo, y un desajuste de la manera de representarse a sí mismo frente al otro, ¿sí? Y entonces, o sea, como un desajuste en la totalidad de la concepción de la vida, ¿no? Una persona me decía, mira, yo había planeado mi vida, pues, para los próximos 5 años y ahora qué voy a hacer, ¿sí? Y un momento pues muy fuerte y yo creo que una de las cosas que pues de lo que se ha podido echar mano es de los objetos, ¿sí? Ya sea este repaso obsesivo por los objetos o la creación de algún tipo de objeto. Pues, creo que todos lo vivimos, sobre todo los 2 primeros meses, todo el mundo poniendo, o sea, súper espontáneamente, ¿no? Ofreciendo cosas para hacer o buscando cómo mostrar algo de sí en la pantalla, ¿sí? Y también en un esfuerzo de vinculación, pues de intentar hacer algún tejido, ¿no? Social en medio de esa nueva circunstancia, ¿no? Y lo otro que quería comentar también a partir de intervenciones, pues la cuestión de la mirada, de lo escópico y bueno, sí, efectivamente esta circunstancia y el hecho de que pues la única manera no contagiosa de reunirnos sea a través de la pantalla, pues sí potencia o le da un viraje a lo escópico, el papel de lo escópico y cómo nos relacionamos como sujetos desde ahí, desde ver y ser vistos. Una cosa, pues sí, pues voyerista, pues en últimas, pues, voyerista, exhibicionista, pero pues con el efecto también de qué es lo que no pasa a través de la mirada, que no pasa a través de la pantalla. Creo que es otra cosa de elucidar eh, con los efectos subjetivos que tiene en esta época de pandemia. ¿Puedo preguntar algo? Bueno, soy Adolfo. Es que mira, yo lo que he entendido, y ustedes que varios son psicoanalistas, lo que he entendido es que cuando ustedes como analistas se dan cuenta, es que las personas no reaccionan como se esperaba, que hay como todo un discurso social, como decía usted, un mandato, pero que paradójicamente cada uno responde de una manera distinta, que más bien es una fachada, esa aparente generalización de la masa, pero que en su intimidad, en su pensamiento, en su síntoma, cada uno tiene su manera. Y entonces ahora cuando pues el texto es buenísimo, me gustó mucho, pero pues como que muestras esas tendencias como generalizadas de que todo mundo en el curso de cocina, que todo mundo ocupado, y me parece que yo sospecharía, pues no sé, pues además es muy difícil realmente saber cómo son las cosas y más uno encerrado,
pero yo sospecharía de esa versión de que todos estamos en las mismas. Simplemente te hago ese comentario, y ya muchos de ustedes son psicoanalistas y quizás tienen ese privilegio de escuchar gente y darse cuenta de que no todo el mundo está campaneando en la misma dirección. Es solamente ese comentario, pregunta. Adolfo, muchas gracias. Pues sí, es cierto, o sea, y yo creo que hay en un punto, y tal vez en otro momento discutiendo sobre estas cosas, conversamos que por nomás el hecho de que no todo el mundo tiene acceso a Internet, ¿sí? O sea, digamos, aquí todos estamos asumiendo que todo el mundo tiene, o bueno, todos estamos entre comillas, pues es fácil más bien asumir que todo el mundo tiene un computador, todo el mundo tiene celular y todo el mundo tiene Internet. Pero en otros lugares, mucho de esto que yo pongo a circular en este texto, pues es algo absolutamente distante, ¿sí? Y coincido contigo en el hecho, en lo que señalas de esto no es, o sea, hay una heterogeneidad que también hay que hacer escuchar, ¿no? En medio de estas circunstancias. Yo tal vez hice énfasis un poco en esta masificación, justamente para poner en evidencia lo que creo que hace o sea, como lo que rompe esa dinámica como tan automática del idioma del virus, de lo que llama el idioma del virus, y que es el cuerpo, ¿sí? Que puede ser incluso un nombre de lo que tú ubicas como las respuestas pues subjetivas y singulares, sí que pues no todo el mundo no, digamos que cada uno está tratando de hacer, sí, elaborar los efectos de lo que vimos. No obstante, también me parece que el situar esas generalidades pues permite marcar cosas de cómo desde esos otros lugares o desde otros lugares donde pues sí los medios de comunicación, lo que se puede ver en las pantallas más bien, como lo que se da a ver, me parece también importante traerlo y hablar sobre eso que se da a ver, eso que se da a ver como realidad legítima en este contexto. La intervención de Adolfo a mí me hace pensar en que, pues por un lado, por supuesto que las respuestas, aunque desde ciertos lugares se generalizan, pues sabemos que siempre toda respuesta es subjetiva y que cada quien responde de manera diferente. Algunos con todo, por ejemplo, con todo el miedo, con todas las precauciones, otros completamente incrédulos, ¿no? Como lo decía Andrea ahora en el ejemplo de la pregunta de la amiga o del amigo, en donde de todas maneras pues se sabe que por supuesto a lo largo de los tiempos muchas enfermedades han generado muchas muertes, pero también sabemos que en este tiempo tan corto, pues, es decir, ninguna enfermedad ha generado todas estas muertes, ¿no? Y pues sí, lo hemos visto, pues, personas cercanas que han enfermado o que de personas cercanas ha muerto la mamá, ha muerto el papá, han muerto los hermanos, entonces, pues, y muchas veces familias que han muerto 2 y 3, ¿no? Entonces, pues, no podemos en ese sentido negar. Pero lo que pensaba yo es como la extrañeza, un poco siguiendo en la vía que señala yo, Andrea, eh, la, la extrañeza que todos tenemos en relación con el tiempo y el espacio. Creo que cambian ambas cosas de manera importante, ¿no? Porque es como si, además como el espacio también, no solamente porque todo se reduce a un lugar, cuando trabajamos desde la casa, pues todos nos centramos en la casa y también ciertos espacios se vuelven peligrosos, ¿no? Espacios que antes eran pues muy agradables de visitar, de estar en otro lugar, se vuelve peligroso el hermano, se vuelve peligroso, todos los otros se vuelven peligrosos y el tiempo también, ¿no? Porque el tiempo
se acumulan muchas actividades una detrás de otra, donde no hay el espacio que antes teníamos, por lo menos el espacio de ir a un lugar a otro, ¿no? Que eso daba, hacía una ruptura. Ahora eso me parece que se convierte en algo más complicado, ¿no? No sé, Andrea, pues sobre eso que quisiera también señalar. Gracias, Carmen Lucía. Sí, tienes razón. Bueno, antes de eso, Julio Villalba decía que sí podemos poner el texto, o sea, como proyectar el texto de nuevo, para referir algún aspecto puntual. No sé, ¿tú qué consideres, Carmen Lucía? Sí. Yo diría que pues es que volverlo a leer me parece que no es procedente. Más bien, no sé, pues yo diría que, Julio, me disculpas, pero yo creo que no colocarlo otra vez, más bien eso, estamos grabando la sesión, entonces tú puedes luego acceder a la sesión y sitúas el texto. No sé si, Andrea, si quieras más bien como señalar algún aspecto que, como para, pues Julio como llegó luego ya cuando se ha leído el texto, entonces si tú quisieras como resaltar algo que le quieras decir a Julio, no sé. No, pues, digamos, en general, la idea de la presentación fue, pues, sí, situar, a pensar, permitirnos pensar lo que el virus ha desencadenado en términos de un lenguaje, ¿sí? Pues que funciona con la misma lógica que el lenguaje, y en ese sentido, pues sí, como poner el reflector en esa dimensión simbólico-imaginaria de la expansión del virus. Y eso, digamos, qué efectos en la subjetividad. Y el punto de llegada del texto está, pues, centrado en el cuerpo como lo real que hace agujero, el cuerpo singular, el cuerpo, más allá de esta noción de representación, pues que también es una noción que pasa por la pantalla, más bien lo que no pasa por la pantalla. Pero incluso de lo que pasa por la pantalla hay efectos que no se transmiten, y están, ¿no? Entonces, como eso agujerea, perdón, esos artefactos discursivos y también, pues, cuestiona ciertos imperativos que se han dispuesto y que, digamos, a veces incluso pasamos como muy rápidamente, pero que ya pues hace parte del paisaje, ¿no? Entonces hablábamos un poco del imperativo bueno, de mostrarse, el imperativo de hacer cosas, de hacerse, de veamos también los efectos de este manejo del tiempo, esta transformación en la relación con el tiempo y con el espacio, que pues, estoy muy de acuerdo con lo que decía Carmen Lucía, de que también el espacio se ve transformado, la relación con el espacio se ve muy problematizada, ¿no? Y, y, y por supuesto, cómo eso incide la relación de las relaciones que establecemos con los otros, ¿sí? Otros enemigos, otros con los que también se goza, pues, desde la mirada también, sí, como con otros que son insoportables, ¿sí? Y otros con los que incluso se pueden reactivar o se puede sostener el vínculo justamente por la distancia, por las posibilidades que también introduce cierto distanciamiento al que nos vemos abocados, ¿no? Eso quería mencionar. Yo también quisiera como poner sobre la mesa la pregunta por la relación entre lo real y lo simbólico, como enfocar un poco ahí la cuestión, pensando en que, claro, ya estamos en el momento en el cual esta coyuntura que pensábamos que podría resolverse en 1, 2, 3 meses, ya pareciera que
pues nos acompañará 1 año, 2 años y quién sabe qué tiempo más, ¿no? Entonces, y claro, los efectos que todo esto deja o nos deja, todas las marcas que nos deja este pasar de la pandemia, pues también cómo abordarlas o cómo escucharlas, cómo elaborarlas eh, y también cómo desde esas marcas se puede transformar también esas maneras a veces lesivas, a veces pues en su homogeneidad, que también pueden ser pues muy limitantes, ¿no? O más bien no pueden con más fuerza sostener la entrada de medidas sociales pues que abundan en la precarización. Entonces, pues también eso hace parte de las inquietudes que traigo con el texto. Andrea, muchas gracias por tu texto. Es un texto que me parece que aborda dos asuntos que son esenciales en esta encrucijada. Uno de esos es el relativo como a las coordenadas discursivas y a esa tendencia a, a homogenizar y a ofrecer salidas como estas de las que disponemos en medios virtuales. Esa es como una vertiente del asunto de tu texto, como digamos, la oferta discursiva de la época que ha derivado, en efecto, en un exceso, ¿sí? En un exceso también con relación a la oferta y a un exceso con relación a los medios de que disponemos todos virtuales. Entonces, hay un volcamiento masivo a este recurso. Entonces está eso, por un lado la cuestión como, de nuevo, discursiva, las coordenadas discursivas, las ofertas con relación a los gadgets con que contamos en esta época del discurso de la ciencia, época entonces pues de lo que Lacan llamaba la letosfera, este espacio poblado de objetos, productos del mercado y en particular ahora este volcamiento que es masivo, del que también estamos haciendo uso para establecer lazos. Entonces ahí hay insisto, una dimensión de exceso, de exceso. Tú hablabas ahí de los imperativos, que por esa vía aparecen. Y por otra parte, el texto tuyo aborda la cuestión como de las respuestas singulares, ¿sí? De lo que pasa con cada quien, de lo que escapa a la vertiente discursiva ofrecida. Y lo que pasa con cada quien es la respuesta absolutamente singular que cada quien hubo de construir y acaso se reactiva en este momento respecto como de lo real. ¿Sí? Y en esa respuesta singular pues está el síntoma, seguramente, en juego. Entonces, pensaba, mientras te escuchaba, Andrea, que pues la elaboración tuya es bienvenida porque aborda dos asuntos que creo que están como en el centro de todo esto. Por un lado, la cuestión discursiva, en esa medida, en ese campo discursivo, como los gadgets y los recursos de los que nos ha dotado la tecnociencia, que ahora hacen parte, entonces, del modo en que podemos tener vínculos con los otros, volcamiento masivo. Y por otra parte, esta otra cuestión como de con qué responde cada quien. Y tú hacías como un breve listado de los modos como cada quien hace con eso. Entonces, esa ya es como una respuesta que viene de lo real, de cada quien. ¿Sí?
Por eso me parece como bienvenido tu texto. Pienso que en uno y otro campo hay un asunto, creo que es muy importante, como para poder considerar, hablar, que es como la cuestión superyoica que está ahí, ¿sí? La cuestión superyoica que puede colarse ahí. Los mandatos, tú hablabas de imperativos, entonces a mí me gustaría como escucharte un poco al respecto, Andrea, y de nuevo, muchas gracias porque es un texto que aborda dos asuntos que son centrales, lo real y el discurso, digamos. Sí, no, gracias, Belén, por tu puntuación. Y bueno, yo quería, pues, ahí articulando también como todo lo que hemos comentado, situar pues que no, al hacer referencia a esas, pues, situar de alguna manera esas respuestas singulares, yo creo que el psicoanálisis se desmarca un poco de otras posiciones que de una u otra manera, como con cierta ingenuidad, pero también con muy sospechosamente, pues están poniendo todo el tiempo en el centro el problema del adaptarse, ¿sí? Y del que todo sea de utilidad, ¿sí? Que hay que aprovechar esta pandemia y que hay que capitalizar esta pandemia, ¿sí? Y yo creo que por eso también como el ubicar eso desde la vida del cuerpo, desde la vida de lo real, porque creo que quedarnos en esa cuestión de bueno, que hay que aprovechar, que hay que adaptarnos, que hay que hacer que todo funcione, es validar esta nueva dimensión del exceso virtual y digital, ¿no? Claro, hay una dimensión de sufrimiento, pero no para todos. En cada caso, la cosa tendrá unos matices ahí, pero yo creo que la posibilidad del psicoanálisis es que, lejos de acercar al sujeto o de enganchar al sujeto de esos imperativos con el afán de hay que responder a, a lo que nos está planteando esta situación de pandemia, es como problematizar esa relación con esos imperativos que van surgiendo y como que en el mismo devenir se van consolidando como imperativos. O sea, yo creo que la cuestión esta de los lives y de, de salir a hacer, bueno, de hacer tantos eventos como sea posible por internet, por Facebook, por Instagram o por todas las redes sociales que se les ocurra, pues en primera instancia surge también como algo muy espontáneo, como bueno, pues intentemos hacer algo en medio de la distancia. El asunto es como eso deviene en un imperativo, ¿sí? Entonces como eso ya, o sea, si tú ya no tienes activo tu Instagram, si tú no estás poniendo a la semana tu mensaje en Instagram, si tú no estás ofreciendo algo por Facebook, entonces, ¿quién eres? ¿Sí? Entonces, creo que hay cosas pues que solo se pueden captar como así en el vuelo, ¿sí? Como digo, no es que fueron pensadas como, ay, con esto vamos a controlar nuevas formas de subjetividad, no, pero qué rápido se vuelven imperativos, ¿sí? Y creo que eso, pues desde el psicoanálisis podemos, pues, al menos interrogar eso, ¿sí? Y también reconocer, ¿sí? Que, eh, que, que la pandemia trae formas de goce a la que activa, lo voy a decir así, como formas de goce, pues con las que los sujetos nos las hemos venido arreglando, ¿no? Una de las razones por las que traía el poema de Andrea Cote es porque, claro, cuando describe este primer mundo de la limpieza y de tener que, mejor dicho, conquistar hasta la última porosidad y da cuenta que hay en ese imperativo hay un goce, hay una marca de goce
que se engancha con o sea, que justamente, sí, reacciona a ese imperativo, se engancha con ese imperativo y como que lo expande, ¿no? Eh, y, y creo que también hay que considerar eso en ese abordaje de la relación entre el discurso y lo real en el contexto de la pandemia, ¿no? Que también hay unos goces de los sujetos que se van, como van resonando con esas marcas del discurso y se van amplificando, ¿no? En esta semana alguien hablaba de que hay nuevas formas de pornografía, algo así como que, eh, bueno, nuevas modalidades, ¿no? De que una persona puede estar, por ejemplo, trabajando en su teletrabajo y hay páginas en las que hay personas masturbándose permanentemente, ¿no? Y que puede estar así como la persona en su reunión tal, y al lado de la ventanita del otro masturbándose y como si fuera cualquier, no sé, la ventana del periódico, qué sé yo, ¿sí? Entonces, claro, o sea, no diría, esto se impuso solamente porque llegó el virus y con esto planteó estas coordenadas, pues seguramente no, ¿sí? Claro, pero y seguramente también ahí estamos nosotros conectados, dándole también como manivela a esos nuevos artefactos o esos viejos artefactos con nuevos usos, ¿sí? En los que también quedamos enredados nosotros. A propósito de eso que acabas de decir, todos los actos fallidos que se han presentado también con esta virtualidad, en donde las personas creen que tienen cerrada la cámara y entonces, eh, por ejemplo, estudiantes fue famoso una pareja, una estudiante de la Javeriana el año comenzando pues como hacia abril más o menos, que, que estaban en clase y terminó haciendo el amor y con el micrófono y la cámara abierta. Igual entiendo que salió la noticia en estos días que un político, creo que de Estados Unidos, si no estoy mal, tuvo que renunciar porque estaba en una reunión y pues, terminó masturbándose con la cámara abierta, ¿no? Entonces, pues como todos pues, los actos fallidos que se han dado, ¿no? En eso. Y como se van encadenando, ¿no? Estoy pensando en que, claro, sucede esto, pero esto hablamos aquí porque alguien lo subió a la red y entonces va armando cadenas y cadenas de estas cosas que pasan y entonces como que todos se enganchan, se encadenan a esa, a esos, a esas caídas de los otros que pues son ahí unos efectos, unas marcas de goce que se van enganchando, enganchando, enganchando y se van y van generando también otras cosas alrededor. Claro. Yo quisiera preguntarte también como por la posibilidad de hablar de ciertos efectos paradójicos, porque por ahora hemos hablado de la vorágine del trabajo, hemos hablado de cómo cada uno se la juega para sostener sus actividades laborales y probablemente de otro orden, más allá de las limitaciones que imponga la pandemia. Pero justamente yo veía también que hay una suerte, por lo menos para algunos y para los que pueden darse el lujo, de apaciguamiento en relación con el exceso de trabajo, con las metas que se proponen, con la productividad. Y eso me parece también, será para pocos, seguramente, pero me parece también que vale la pena comentarlo, porque en ese orden de ideas es un efecto, por así decir, positivo. Sí, en otro espacio esta semana hablábamos de que, bueno, que hay, claro, unos efectos, pero unos efectos de malestar, de insoportable y demás, pero incluso ahorita retomando la puntuación que hacía Belén sobre el síntoma, uno puede decir que también para algunos esas circunstancias les ha permitido anudar cosas
anudarse de otra manera, manteniendo cierta distancia con situaciones pues propias que por ejemplo llevan a que se puedan organizar mejor, o que puedan incluso sentirse mejor y se sostienen bastante bien, ¿sí? En estos meses se ha hablado también mucho o en algunos espacios se ha comentado sobre la terapia online, sobre el asunto de hacer análisis por, videollamada, bueno, por esos otros dispositivos. Y un poco lo que yo alcanzo a seguir de estas conversaciones o de estas elaboraciones también es que, bueno, en algunos casos, por ejemplo, esto para ciertas personas ha representado una manera positiva de avanzar en sus procesos o de hacer posible algo, dar lugar a algo, ¿sí? Un colega, no pues, psicoanalista, pero no lacaniano, me decía que él sentía que había como una mejor conexión de los pacientes en la terapia, ¿no? En el espacio, en la sesión analítica. Y entonces pues uno también empieza a plantearse, bueno, pues no se trata tampoco de hacer valoraciones así generales en términos de negativo, de bueno para todos, malo para todos, o esta es la desgracia de la pandemia, porque pues incluso en términos, no sé, económicos para algunos sectores, pues la pandemia ha resultado pues muy positiva, ¿no? Creo que el asunto es que que la lectura de estas variaciones nos vuelca también o nos exige un poco situarnos desde esa singularidad, o sea, poder ubicar esas condiciones discursivas y, y sí dar lugar al cuestionamiento por lo que esto que hemos conversado, el tiempo, la sexualidad, el espacio, los objetos, pero apuntando también a que bueno, cómo es o haciendo las lecturas del síntoma, eso es lo que se me ocurrió como, a propósito de lo que señalaba Silvia, o sea, como pues desde el síntoma, no solamente en el énfasis del malestar, sino justamente en el énfasis de la distancia del otro y la posibilidad de anudar algo. ¿Mm? No sé tú cómo lo veas. No lo había pensado en el énfasis que haces. ¿Qué decir? Pues seguramente efectos tendrá, efectos sobre el malestar y en particular sobre ese malestar hecho síntoma. Pero sí, yo sí pienso que hay como efectos paradójicos, hay efectos paradójicos, y eso habla también como de las posibilidades singulares, cada cual puede hacer con esto. A veces es preocupante esa versión catastrófica, claro, catástrofe a nivel digamos, de la productividad, de lo económico, eso es innegable y eso veremos las consecuencias, pero pues mejor dicho, bien determinantes. Pero en fin, sí, quería señalar eso, como los efectos paradójicos que esto tiene en virtud de las singularidades, ¿sí? Seguramente es así. Me parece que es un buen nombre como lo denominas, efectos paradójicos. Que también habría que pensar, bueno, eso en el plano de lo político, cómo podría traducirse, ¿no? Digamos, además en este contexto que hemos conversado también en este espacio pues de un gobierno, de unos gobiernos, pues absolutamente autoritarios, de cómo está, pues se introduce también como una cierta ceguera, pues, frente
a cosas que sabemos, que escuchamos, que están ahí, que nos tocan, pero también con la sensación de no poder hacer mucho. Entonces, no sé, eventualmente si los efectos paradójicos que tú señalas tal vez también pudieran, en lo singular, también pudieran, pues, permitirnos pensar o ubicar algo en ese plano más colectivo, más político. ¿Hasta qué punto ese imperativo que destaca la compañera en el sentido de que hay una universalización de respuesta frente a la pandemia conlleva una urgencia de emerger el mundo simbólico para tapar algo que no tiene respuesta? Porque en realidad la ciencia puede explicarnos lo que queramos, que hay virus, que fue por abuso de la naturaleza, teorías de la conspiración, y todo eso palabrea un poco ese vacío y ese agujero en lo real. Julio, muchas gracias por tu intervención, además, porque haces una referencia muy bella, pues muy fuerte, pero también muy bella. Tu intervención me hace pensar dos cosas. La primera es que el hacer referencia al virus como esa como construcción simbólica imaginaria, hacer énfasis ahí, también es mi manera de interrogar las formas en que toman lo simbólico y lo imaginario en nuestra época. Porque escuchándote pensaba en que hay toda una cantidad de explicaciones y de afirmaciones con relación a esto que pasa, incluso pues que nosotros tomamos como algo sorprendente, como que nadie anticipaba, nadie podía haber anticipado que esto iba a pasar. Pero esta semana, conversando también con otra persona, decíamos, bueno, ya había anuncios varios o al menos opiniones desde varios sectores señalando la posibilidad de que hubiera una pandemia. Entonces, pues en realidad nos estamos enfrentando a lo que parece una verdadera sorpresa, pero no tanto, no era tan sorpresa. Perdón, Andrea, Julio, por favor, apagas el micrófono que hace ruido. Gracias. Discúlpame, Andrea, pero es que no se te oía muy bien. No, gracias. Si es que yo no sé si... Bueno, pero el caso es que eso que decía ahorita que pues que no es esto que vimos, no es tampoco tan sorpresa y tan inesperado, sino que casi yo no podría decir es consecuencia inevitable de las maneras en que nos hemos ido relacionando con la vida, con el planeta y yo creo que parte de las diferencias entre lo que puede ser un abordaje de la pandemia hoy y lo que puede ser el abordaje de la pandemia romana que mencionaba Julio es como las formas que ha tomado lo simbólico y lo imaginario en nuestra época. Jacques Miller, un psicoanalista francés, decía en algún punto que pareciera como que hubiera como una separación o un divorcio allí entre como una ruptura, como que algo se suelta del nudo y lo imaginario y lo simbólico en nuestra época parecían estar desanclados de lo real, ¿no? Esto lo digo porque tal vez el hecho de que no creo que se trate de taponar de sentido lo real del virus ni lo real de la experiencia singular, subjetiva que venimos conversando, pero sí creo que podemos advertir una cierta imposibilidad o dificultad o de
de que todos estos discursos, sea desde la ciencia, sea desde las ciencias más duras o las ciencias sociales, incluso desde la perspectiva más, pues de los discursos religiosos, etcétera, como la imposibilidad también de poder dar como bordear eso, ¿sí? Como acotar de alguna manera esto sin, pues que no se puede resolver, o esto que no tiene manera de decirse, ¿no? Y más bien por el contrario, en la misma lógica del exceso que hemos venido planteando, pues cada día algo más se dice, pero no, como que vamos como en un deslizamiento continuo de razones o de significantes, sin que eso realmente pueda operar como algo que acota, ¿no? El sufrimiento, el dolor, la incertidumbre, etc. Y en sesiones anteriores, Juan Carlos Usunaga había hablado sobre la importancia del pacto, o que en nuestra época no había pactos, no funcionaban los pactos. Y yo creo que es eso que él señalaba, pues en el contexto de su intervención, pues tal vez resuene en el hecho de por qué, a pesar de decirse tantas cosas sobre esto que estamos viendo, pareciera que no hay nada, como que difícilmente todos esos discursos, todos esos imperativos, etcétera, logran acotar, logran como apaciguar en algo esto, pues lo insoportable y la incertidumbre de esto que estamos viviendo, ¿no? No sé si eso responde la inquietud de Julio, pero me parece que sí, que pues que, o por lo menos para mí, sí es una beta como de seguir trabajando y seguir elaborando esto bueno, no se trata por supuesto, de la adaptación absoluta, ni de resolver sin resto lo que estamos viviendo, pero cómo nos movilizamos con esos anudamientos, con esos efectos paradójicos que mencionaba ahora Silvia, y cómo logramos hacer esto soportable también, sin taponar tampoco la cuestión, es decir, sin asumir la nueva normalidad, sino también reconociendo ese agujero, ese hueco ahí que queda, ¿no? Y que nos interroga permanentemente y que nos duele permanentemente también, nos angustia también. Bueno, muchas gracias, muy interesante tu escrito. Me generó como, de nuevo como que me conectó un poco como con esto de la pandemia, en el sentido de que uno tiene como tiempos en que lo olvida. No sé, bueno, pero yo quería decir algo. Eso de la singularidad del sujeto, que gracias al psicoanálisis, creo que eso es una belleza verlo desde el psicoanálisis, desde como ese regalo que nos da el psicoanálisis, creo. No, porque en otros contextos realmente no se aprecia de esa manera, ¿cierto? Quería como también relacionarlo o verlo junto con la particularidad o lo particular de la realidad que vive cada una de esas singularidades, ¿sí? Es decir, digamos que aunque la pandemia parezca como que para todos es lo mismo, por decirlo así, aún con eso hay realidades muy diferentes, ¿sí? Y cada sujeto vive realidades muy distintas. Su realidad, su contexto, como lo queramos llamar, pues es también particular. Entonces me parece que eso también cuenta, ¿no? Pienso que lo que se venía cocinando en un sujeto, ¿sí? Sumado, como digo yo, junto con esa realidad que lo habita y que la habita, ¿cierto?
eso como que ahorita en este otro contexto de la pandemia, digamos que nos abarca pues como planeta, por decirlo así, pues como que creo yo que entonces lo que ha ocurrido es que se ha terminado de cocinar lo que venía, ¿sí? O se sigue cocinando ahora en esta nueva, como en esta situación. Obviamente, pues no sin descartar, digo yo, los elementos como de sorpresa, de improviso que trajo la pandemia y de inesperado, y cómo, pues, por supuesto, cada sujeto enfrenta lo inesperado de distintas maneras. También ese es otro como elemento que pensaba. Entonces yo, no sé, tal vez lo que como que quería decir es que ojalá ese cocinarse, como estoy diciendo la metáfora con el cocinarse, pues se acompañe de pronto, ojalá, por ejemplo, de la lectura de su inconsciente. ¿Sí? Eso quería decir. Silvia, muchas gracias por tu intervención. Mientras hablabas, me acordé en estas semanas, estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Almudena Grandes, la escritora española, y ella decía que, pues que sí, que lo que estaba mostrando este asunto de las dificultades con la vacuna, y incluso ella pensaba en la temporalidad, en un plazo, decía como, bueno, si de aquí a marzo no hay tal vacuna, pues de verdad que sería, pues, qué fracaso el de la tecnología humana, ¿no? Qué fracaso el de las ciencias, el no poder encontrar una vacuna. Y bueno, obviamente uno pues no puede entender que por supuesto hacer una vacuna no es cualquier cosa, pero lo que voy es que una manera también de ver, de plantearse cómo abordar esa particularidad a la que mencionabas y de pensar un poco en los alcances de esto que se ha venido cocinando es el fracaso de la ciencia. Paradójicamente, en una época en la que se supone que es la ciencia, específicamente en la ciencia dura y pues la medicina, el campo de la salud, quienes tienen la batuta de cómo deberíamos comportarnos, qué deberíamos hacer, que no es la ecología, ¿no? No es esa rama de la salud, esa rama de la ciencia. O sea que pues estamos, vemos, bajo la batuta de bueno, cómo hacer para, pues no sé si conservar la salud o que no colapse el sistema de salud más bien, pero tampoco hay una pregunta fuerte por, o sea, realmente, sí, no se articula una pregunta fuerte por la relación con eso que se venía cocinando, y me pareció llamativo que Almudena que lo planteara de esta manera, ¿no? Como este sería el gran fracaso de la ciencia y que tal vez sea hora de asumir que hay un fracaso en la ciencia, ¿no? Que de psicoanálisis pues se puede pensar, digamos, de una manera, o sea, se puede pensar la cosa, pero creo que desde la ciencia pues todavía no se puede pensar, y ese tal vez sea una de las cosas que limite las posibilidades de sacar algo distinto de esto que está pasando. Gracias, muy buenas tardes. Pues primero que todo felicitar a Andrea, me parece muy importante este tema, es de mucha actualidad y además, digamos, son unas reflexiones tan importantes. Yo no soy psicoanalista, pero simpatizo mucho con todo el discurso del psicoanálisis, lo creo profundamente, y ando indagando, digamos, desde este discurso algunas respuestas para lo social. Me desempeño más en el campo de las ciencias sociales y la educación. Yo diría varias cositas, ¿no? Primero, pues digamos, como humanidad tenemos muchas incertidumbres. Yo en algún momento comentaba y decía que igual que podemos tener hoy un tapabocas por una
pandemia, igual podría ser por un desastre ambiental, por un desastre nuclear. O sea, los seres humanos, desafortunadamente, a pesar de todos los avances tecnológicos, científicos, pues no somos previsivos o no son previsivos quienes tienen el poder, que es lo que más se reprocha de pronto en este momento. Sin embargo, digamos, hay dos cosas importantes en este tema de la pandemia. Por un lado, el discurso de la biopolítica que planteaba Foucault, que pues está siendo muy evidente, ¿no? El poder sigue dominando, manejando el miedo, están luchando una locura completa por quién va a tener la patente de la vacuna, y alrededor de eso se tejen otra serie de poderes que van, digamos, dominando más y sometiendo más a la humanidad, diríamos, en este momento. Pero a mí, digamos, desde el punto de vista del psicoanálisis, me interesa, o sea, me ha inquietado mucho el hecho, digamos, de enfrentarnos a todo este avance de las tecnologías de la comunicación, digamos, ya entrando de lo que llaman la cuarta revolución industrial. Entonces, la pregunta mía sería, ¿cómo visualiza, digamos, ustedes como psicoanalistas, como entendedores que han estudiado, que, digamos, entienden perfectamente ese componente subjetivo del ser humano, cómo visualizan ese futuro, digamos, en la relación analítica y en las relaciones también de construcción del lazo social, de las mismas relaciones interpersonales, a través de todo este cambio que nos ha tocado acelerarlo, porque ya se visualizaba, ya se venía, ya lo hemos vivido. Pues, por ejemplo, como decía Silvia, pues a mí me parece muy importante, cosas buenas. Fíjense, por ejemplo, yo poder estar participando en esta conversación con ustedes. Eso es algo que me tocaba ir a la universidad, a la nacional, ver cuándo iban las charlas, estar por allá, correr, pegar, bueno, todo lo que sea, y por ejemplo, hay la posibilidad. Y uno selecciona, como decían algunos de ustedes ahí. Pero a mí sí me interesaría de pronto algo de una pequeña posibilidad de ver un futuro dentro de esa relación analítica que ustedes manejan. ¿Cómo la ven a través de todos estos medios de tecnología? Venga, pues yo no sé si estaré escuchando correctamente lo que preguntas, pero yo pensaba mientras te escuchaba en dos cosas. En la primera, bueno, si se trata de pensar el análisis, el psicoanálisis, digamos, en términos de lo clínico y en términos incluso de la enseñanza, conversábamos esta semana en otro espacio del psicoanálisis, yo pensaría que claro, que la coyuntura o la premura de la situación pues llevó también a abrir otras posibilidades, otros canales, etcétera, pero creo que es importante pues seguir, o sea, que tampoco tomar las cosas demasiado rápido, es decir, como no abrazar esas soluciones o esas cosas que nos hemos inventado como definitivas demasiado rápido, ¿sí? Porque si bien no tenemos claro cómo, o sea, pues no sé cómo vamos a resolver esto como humanos, como vamos a de qué estaremos hablando en 2023, pues no se me ocurre, y creo que la ciencia ficción pues ya tampoco ya no nos da muchos elementos para plantearnos la cuestión, porque pareciera que todos ya están realizados, pero sí creo que el asunto de la presencialidad, del cuerpo propio del otro, y de cómo algo se juega también y es distinto cuando, por ejemplo, se da la posibilidad de este encuentro así por internet a cuando estamos en cuerpo presente. Yo creo que hay que mantener o sea, digamos que no
no renunciar a eso demasiado rápido, ¿sí? O incluso en un análisis, claro, esto ha hecho que uno pueda escuchar gente, no sé, en muchas partes del mundo, acercarnos, ¿sí? Y abre muchas posibilidades de conversación y de elaboración, pero sí, que eso no nos exime también de los efectos del cuerpo del otro, de los cuerpos de los otros y también de los efectos de la pérdida, ¿no? Porque en últimas, pues, uno puede decir, esta es una época de muchas pérdidas. Y esos efectos digamos, junto a esos efectos paradójicos que mencionaba ahorita Silvia, pues están cosas irrecuperables. Y cosas a las que no sé si habrá o sea, que necesariamente habría que renunciar. Eso es lo que diría en primera instancia. Y lo otro que quería comentar sobre que me hacía pensar tu intervención es que pensando un poco en la propuesta del acerto lógico, el texto de Lacan sobre el acerto lógico es, bueno, no me acuerdo del nombre, cuando habla de los tiempos lógicos, yo que pensaba es que, claro, más allá de la premura de tratar de resolver para adaptarse y demás, creo que la apuesta en psicoanálisis o la posibilidad que abre el psicoanálisis es desde la elaboración de una temporalidad distinta, acaso paralela a esa premura, a esa urgencia, y en la que, claro, haya tiempo pues para elaborar, para comprender y un tiempo de concluir que no, pues de concluir una posición subjetiva frente a esto que estamos viviendo, ¿sí? Que tal vez no sea el futuro, o sea, no nos diga exactamente o no nos dé cuenta de cómo nos vamos a comportar en el futuro, pero que al menos sí nos permita como decantar para cada uno desde dónde estaremos posicionándonos, escuchando o interviniendo frente a eso que estamos viviendo, ¿no? Y ahí retomo a de lo que Julio escribía en el chat y es referido justamente a la responsabilidad como sujetos, que yo pondría la responsabilidad como ciudadanos. En el escrito yo decía que bueno, llamaba la atención sobre cómo desde ciertos lugares o en cierto momento de la pandemia, pues por lo menos el Estado colombiano, muy rápidamente nos ha arrojado la responsabilidad del contagio, ¿no? Pues los ciudadanos verán, ellos tienen que ver que no se contagien, que la cosa es que cada uno vea por su cuenta cómo se mantiene sano. Y esa responsabilidad ciudadana, digo yo que se opone a la responsabilidad subjetiva y creo que desde la responsabilidad subjetiva, desde la posibilidad de una cierta comprensión de esto que estamos viviendo, no solamente uno puede tomar posición frente a lo que le pasa, las perspectivas de vida o la relación con los otros, sino que también cabe como tener efecto, o sea, cabe afectar esa responsabilidad ciudadana, sea en el orden bueno, de mantener el cuestionamiento abierto al Estado, al gobierno, buscar maneras pues de pronunciarnos un poco frente a estas disposiciones tan autocráticas y también desde nuestra responsabilidad ciudadana, cómo pues sí, cómo tomamos las cosas que estamos viviendo, ¿no? Cómo se va dando esa adaptación social, ¿sí? A esto que estamos viviendo, es lo que podría decir. Gracias, Blanca, de nuevo por tu intervención y gracias, Julio, también por tu anotación ahí en el chat. Sí, yo pensaba como a partir de
la pregunta, o mejor, de la intervención de Blanca y también de Andrea, pues como yo creo que de todas maneras no podemos sustituir la relación cuerpo a cuerpo, ¿no? Es decir, a pesar de que es cierto que se generan realidades virtuales y que en el cine, en ciencia ficción, vemos cómo pues eh, aparecen personajes en donde la realidad su realidad se convierte en la realidad virtual, ¿no? No recuerdo la serie, cómo se llama, hay una como muy específica, que olvidé ahorita el nombre, pero en donde absolutamente todo les llega por la virtualidad. Y vemos que ahí, sobre todo en los adolescentes, se ha generado ese síntoma, ¿no? Es decir, en donde no tienen amigos en la realidad, sino que todos sus amigos son virtuales, ¿no? Y pues es una forma también de escaparse y también de defenderse, de ampararse como tras la pantalla. Pero creo que definitivamente así se tenga esa realidad, pues es inevitable la pues el encuentro cuerpo a cuerpo que sabemos que genera, pues es decir, son dimensiones completamente diferentes. Y pienso que igual pasa en el análisis, ¿no? Es decir, por supuesto, por esta contingencia, pues aparece la posibilidad de hacerlo a través de la pantalla, a través del teléfono, pero definitivamente esos encuentros, esa presencialidad, me parece que es muy importante, ¿no? Y que no puede sustituirse, por lo menos, pues sí definitivamente por situaciones, es decir, en tiempos en que no sea de pandemia, sino en tiempo, eh, digamos, normal, entre comillas, que la persona esté lejos, pues de todas maneras me parece que es importante que haya la posibilidad de ese encuentro, por lo menos esporádico, ¿no? Pienso. Una de las últimas cosas de los últimos comentarios que hacía ahorita Andrea, me llevaba a preguntarme un poco y a cuestionar un poco de nuevo la relación del sujeto con el otro con mayúscula, cómo cada uno de nosotros, unos con, por así decirlo, un poco, cada uno con su suerte, pero que es una suerte que ahí va el problema que quiero plantear, que está atada al tipo de lazo en el que estamos, y que ahora, pues en tiempos de pandemia, hemos visto una crisis social política pues inmensa, y en particular en nuestro país, están subiendo la tasa de desempleo, está subiendo pues los niveles de desatención en salud, pues es tremendo, niveles de subsistencia en lo básico, hay grandes capas de la población colombiana pues que están sí que la miseria se ha desatado y se ha incrementado y la hemos conocido quizá un poco más. Pensando en ese tipo de problemas, y por ahí hablo de la suerte de cada quien, pues uno se enfrenta en temporadas como esta de la pandemia, como que lo permiten a veces hacer un congelado de lo que está ocurriendo, de ese movimiento tan acelerado, tan vertiginoso de que se dan a veces las cosas, y a veces algunos con cierto, comillas, privilegio alcanzamos a detener un poquitico ese movimiento, congelar algo y revisar quizás eso que estamos haciendo ahorita acá. Y pues algo que aparece ahí es algo bastante irónico, me parece, y es que el sujeto da la impresión que por un lado a veces tiene una precariedad inmensísima, muy marcada, para hacer con esa realidad tan fuerte, tan desafiante como la que traía ahorita en Colombia, por ejemplo, y a la vez, pues el otro que lo está determinando, lo está marcando permanentemente, también su propio camino, su propio hacer, pues en algunos casos es
tiene rasgos de horror, tiene rasgos de daño inmenso, me ocurre decirlo así. Entonces, pero ante eso, los que hemos conocido algo del psicoanálisis y que hacemos la clínica y que hemos pasado un poco por trabajar con esos desafíos tan duros y tan fuertes que nos han marcado y que nos siguen marcando, una salida tendríamos, alguito digo, ¿sí? Pero hay otros que no tienen esa salida, sino que están en el borde del abismo total, sin posibilidades. Quizá a veces la religión para algunos se vuelve como una posibilidad ahí de maniobrar algo frente a ese abismo que los atrae tan duro y que los lastima tan fuerte, ese borde tan terrible que hay ahí. Pensar la cuestión en esos bordes hace que a veces, pues ahí sí que es cierto que resuena a veces un poco no, me quito el poco, resuena la singularidad, porque ¿qué hace cada uno con eso? A veces uno se da cuenta que hay personas que viven una cosa supremamente, no sé, se me ocurre la palabra ficticia, una cosa demasiado, un invento rarísimo en el que cada uno intenta ahí maniobrar para arreglárselas, pero con un acto social, pues, de abismal. No sé qué comentario pueda surgirte en torno a esto, Andrea, que desde luego tú ya también has venido comentando algo de esto. Mauricio, yo, retomando esto que decías de que, bueno, que como de quién que se apoya uno para responder desde la singularidad ante todo esto que vivimos, que estamos viviendo, y pues como decía un poco en el texto, con esto que se dice en el idioma de la pandemia, yo pensaba que, pues claro, que digamos, no solamente el psicoanálisis es un punto de apoyo, seguramente ahí habrá otros puntos de apoyo más o menos efectivos, y veo peligrosamente como cosas como los mismos discursos xenofóbicos, o el mismo afán de la preocupación económica terminan, pues, son tomados como puntos de apoyo y terminan precarizando la situación, haciendo más precaria o haciendo más difícil el lidiar con esos abismos que tú mencionabas, ¿no? Esta semana, no sé si vieron, Carolina Samín hizo una denuncia pública de cómo, pues por esto, para los restaurantes se han habilitado unos cerramientos en las calles, y como alguien, pues que creo que es un inmigrante venezolano, cómo era maltratado por los celadores de los restaurantes o por los vigilantes, pues claro, para impedirle que pidiera limosna, que molestara a los clientes, pero pues ella llamaba mucho la atención en cómo en función de estas circunstancias entonces se había legitimado esta privatización del espacio público, ¿sí? Y eso desencadena una serie de situaciones, de respuestas y de comentarios y demás. Y eso aunado a lo que dijo Claudia López con relación a los venezolanos y la seguridad, pues eso creo que ha desatado un montón de cosas. Y un poco lo que a veces escucho en esos discursos es como una manera, o sea, apoyarse en ese discurso de sí, es que los venezolanos, es que pero porque están pidiendo, pero es que porque no se devuelven, si las cosas están tan difíciles, tal, como eso se vuelve un apoyo para no ver el resto, ¿sí? Y ahí tal vez creo que se aúna a lo que decía ahorita, y es pues como eso tiene efectos en la responsabilidad ciudadana, ¿sí? Yo no me he puesto a pensar que claro que la gente tiene derecho a pedir limosna, ¿sí? Que, digamos, claro, yo no lo he visto así,
yo no había visto, había naturalizado pues, el asunto de los vigilantes y el cerramiento del espacio público, pues me parecía como, bueno, eso es, pero ahí en la singularidad del cuestionamiento, pues que esta escritora pone ahí en las redes sociales y que me lleva a mí a otras cosas, algo de mi posición también ciudadana pues se modifica, ¿no? O toma conciencia, no sé cómo llamarlo, pero pues creo que en este contexto es muy fácil que esas exclusiones, esos rechazos alimenten las formas singulares en que las personas responden y que justamente pues eso en lugar de movilizar y facilitar o de tejer lazo social termine acentuando las fracturas, que habría que darle lugar a esa elaboración. Había dejado el micrófono abierto, pero no propiamente, sí había algo, ya que lo comentas, Andrea, la cosa en particular en Colombia, algo que resuena muy fuertemente es que lo que no se ha detenido en lo más mínimo, sino que antes se ha potenciado, pero a niveles muy, muy, muy altos, muy, muy intensivos, es la máquina neoliberal, máquina de voracidad y destrucción de todo lazo social y las masacres, ya llevamos 70 masacres, y eso empieza a ser parte como si se tratara como de una otra experiencia más de lo cotidiano, que uno dice, sí, una nueva masacre, entonces, y bueno, qué desgracia, y sigamos porque esto no se va a detener, y los intentos, como vimos el 9 de septiembre, de contener algo de eso, pues se aplastan de una manera pues, criminal, y entonces hay una vertiente y una arista de todo este fenómeno que pudiéramos abordar del lazo social y mediado por la pandemia, que nos enclaustra y nos inmoviliza para poder reaccionar. Acá, si acaso quedamos en un nivel tan limitado de hacer algo a través de este tipo de espacios, como el que estamos ahorita. Pero los espacios se están cerrando muy fuertemente, a pesar de que hay una también voluntad muy fuerte de resistir y de salir, acá en Colombia, en otros lugares, pero pues hablando de nuestro país, pero ciertamente por eso se me ocurría esa palabra de la suerte de cada quien, pues es un asunto que se marca bastante fuerte, aparece como un residuo de eso que deja esa máquina voraz que en Colombia con el fascismo y la criminalidad que está gobernando, pues nos deja es en un espacio de allá cada quien alcanzando a hacer algo como puede o lo que ha podido encontrarse en determinados momentos de su vida, y haciendo ahí como un pequeño toldo, un pequeño refugio, más expuestos que nunca a esa máquina, quizás, me parece. Quería leer como una idea que nos trae Magdalena Pradilla, que no la había visto en el chat, y es como la pandemia radicaliza la falta en ser, esa falta en ser estructural, y extrema al máximo la vecindad con la muerte, con el desamparo, la culpa y por supuesto con la singularidad y la caducidad de nuestra existencia. Pone en primer lugar nuestra responsabilidad como sujetos y particularmente lo que cabe de responsabilidad política de los sistemas sociales y concretamente del capitalismo. También es que yo no sé, leyendo el chat me parece que son intervenciones que ha hecho Julio Villalba, y entiendo yo que porque comparte el ingreso a la conferencia con Magdalena Pradilla, pero no, o sea, creo entender eso, y que las había venido haciendo conforme también se conversaban algunas cosas en
el espacio. Ah, ya, perfecto. Sí, no me acordaba que Julio había dicho que entraba a través de Magdalena. Bueno, no sé si hay más intervenciones o pues ya se nos acabó el tiempo. Si no hay más intervenciones, pues no sé si quieras decir algo, Andrea. No, No hay- David Andrea. había hecho en el chat que, qué pena, es que, bueno, que David Andrés había hecho en el chat que el aburrimiento, había planteado una pregunta, que el aburrimiento no es una llamada para aceptar el absurdo de lo cotidiano, que podría ser como también un aspecto ahí para dejar pues como cierre la conversación pensando en que bueno, nuevamente desde la lógica de lo singular, pues daría cuenta de una respuesta singular, pues en el contexto de la lucha generalizada por el aburrimiento, la promoción del entretenimiento y del espectáculo, pues también podría ser justamente una forma de cuestionar lo absurdo de lo cotidiano, no sé, todo. Pues muchas gracias a todos por participar, por la escucha, pues por el diálogo y por la invitación. Muy amables. Andrea, muchas gracias por tu texto, un texto que nos regalas en este tiempo para reflexionar y gracias a todos por su presencia y por su participación